tardes. ¿Cómo están? Se nos retrasó un poco la vocería porque teníamos una visita importante, una delegación oficial, como ustedes pudieron ver durante la jornada de la mañana, del presidente de Vietnam, con su delegación, el presidente Luong Quong, y la delegación vietnamita de varios ministros, ministras también, y equipos diplomáticos, justamente porque estamos en un momento importante para fortalecer nuestras relaciones diplomáticas con nuestro principal socio comercial del sudeste asiático. Ustedes saben que Vietnam es una economía muy importante para el mundo, pero respecto al sudeste asiático es el principal socio comercial para Chile. Tenemos un intercambio de más de 1.500 millones de dólares con este país, y lo que se busca con esta visita es justamente a través de los 4 memorándum de entendimiento y además este acuerdo firmado por las cancillerías, poder ampliar y fortalecer esa relación comercial con más productos de intercambio, pero también las relaciones y el intercambio cultural. Por eso fue tan importante la presencia de nuestra ministra de Cultura y también de su ministro de Cultura. Quiero destacar además que hace 15 años que no teníamos la visita de un mandatario vietnamita y es la primera visita que realiza el presidente de Vietnam afuera en el extranjero. O sea, eligió a Chile para realizar su primera visita internacional, y obviamente eso a nosotros nos honra, es una señal importantísima de alianza y viene además a reforzar los principios multilateralistas que tiene el presidente con el mundo. Esta es una agenda que parte esta semana, día lunes, pero que se va a reforzar luego con la visita del presidente a la APEC en Lima y también al G20 en Brasil. Esto va a suceder a partir de la próxima semana, a partir de la próxima semana, fin de semana, próxima semana, y tiene como objetivo, a través del multilateralismo, poder reforzar la agenda de desarrollo sostenible e inclusiva principalmente. Así que ahí vamos a estar centrados gran parte de estos días en materia internacional. Ahora, para la semana que empieza, tenemos cosas que contarles en materia de avances de gestión de gobierno, pensando en los chilenos y chilenas, pero también en lo legislativo. Voy a partir con los elementos de gestión. En primer lugar, quisiera destacar los avances en el sistema educativo que se ha logrado con el Ministerio de Educación, porque a través del balance que ha hecho el ministro durante la mañana del plan de reactivación educativa, estamos teniendo importantes resultados. Ya esto con una evaluación más ponderada, más completa de los resultados de este plan, hemos logrado retener ni más ni menos que 3.308 estudiantes más que el año 2023. Cuando nosotros ingresamos al gobierno, una de las principales preocupaciones era la deserción escolar, la inasistencia escolar, y no solamente el problema asociado a los recursos o los procesos pedagógicos, sino que una suerte de abandono del sistema educacional por los efectos de la pandemia. Y por lo tanto, el que el plan de reactivación educativa, entre otras cosas, no esté permitiendo retener estudiantes es algo muy, muy significativo para el proceso educativo y las consecuentes impactos en las familias chilenas. Esto además destaca en el ámbito de la educación pública, porque aquellos establecimientos que más han logrado la retención son ni más ni menos que los que dependen de los servicios locales de educación. Y lo destacamos como gobierno porque muchas veces se ha puesto foco crítico en el proceso o los resultados de la reforma educacional, pero la reforma educacional con los servicios locales de educación, independientemente de algunos problemas que se han tenido en algunos territorios, ha logrado mejora sustantiva en el CIMSE y además, como lo decía anteriormente, está logrando importantes resultados en materia de retención escolar. También tenemos avances para el plan de emergencia habitacional durante esta semana, porque vamos a entregar más de 860 viviendas a nivel nacional solo durante esta semana. Y esto particularmente en la región de Atacama, Antofagasta, Coquimbo y Magallanes, siendo esta última región, la región de Magallanes, la que va a alcanzar entonces la meta comprometida al 100%. Es decir, ya estamos logrando, en este caso, en esta región, que el compromiso
y la meta del presidente de la República en cuanto al plan de emergencia habitacional se cumpla al 100% en la región de Magallanes. Y esto está sucediendo más. Todas las semanas se siguen entregando viviendas, subsidios y viviendas, o sea, llave en mano a distintos vecinos y vecinas de nuestro país. También quisiéramos destacar que la subsecretaria Arratia va a lanzar la campaña Escuelas Preparadas para enfrentar el periodo de incendios, particularmente en las escuelas rurales. Ustedes saben que ya nos estamos preparando hace bastante tiempo en esta materia, pero no solamente lo que está haciendo el ministro de Agricultura, que de hecho el plan de incendios forestales lo va a presentar en la Araucanía esta semana, sino que también lo que se está haciendo en educación para que las escuelas rurales también estén preparadas para enfrentar este tipo de situaciones. Quiero destacar además que el ministro de Transporte, uno de los compromisos que ha tenido es traer la electromovilidad a las regiones por mandato del presidente de la República, cuestión muy alineada además con la agenda internacional, porque si hay una de las áreas económicas y desarrollo que más impacto está teniendo y más rentabilidad incluso desde el punto de vista de las economías en el mundo, es que avancemos en la electromovilidad para enfrentar las consecuencias del cambio climático a nivel mundial. Y ahí Chile tiene ventajas obviamente comparativas si uno mira sus recursos naturales, pero también a partir de la gestión que ha hecho el Ministerio de Transporte estamos logrando transporte más inclusivo y sostenible y por lo tanto esta semana va a inaugurar 2 nuevos servicios de buses eléctricos en la región de Valparaíso. ¿Qué más tenemos? Bueno, quisiera destacar en materia ahora legislativa. Tenemos otro elemento. En Arica se va a inaugurar el Centro de Atención Especializado en Violencia y Género, justamente en el marco del Plan de Fortalecimiento de Apoyo a las Víctimas, ¿no? Y eso es una agenda que ha estado desarrollándose durante el año, pero ahora llega con buenas noticias a la región de Arica. Así que atento a todas las regiones, obviamente, porque estos temas están impactando positivamente a varias regiones de nuestro país y en esto están trabajando nuestros ministros sectoriales. En lo legislativo, esta semana va a estar marcado por 2 grandes temas, al menos para el Gobierno, y que va a requerir harto trabajo. En primer lugar, esperamos que se apruebe, si mal no recuerdo mañana, el proyecto de la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Ustedes saben que han estado en la mixta hace bastante tiempo ya, a puertas de lograr el acuerdo final para poder ser despachado. Lo que nos ha reportado el Ministerio del Interior es que las conversaciones han avanzado bastante bien y esto es algo que ha sido bien demandado por la gente, aunque parezca que crear un ministerio puede no significar nada. En el caso de la Agenda de Seguridad significa mucho porque sería un ministerio con dedicación exclusiva y especializado desde el Ejecutivo para poder abordar esta gran problemática que es el problema de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado en Chile. Así que esperamos que esta semana se pueda despachar ese proyecto para hacerlo realidad cuanto antes. Y en segundo lugar, todo el trámite de la ley de presupuesto. Esto es una semana clave porque ya pasa a verse en sala la ley de presupuesto en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y en esto nosotros queremos valorar en primer lugar los acuerdos que se han estado alcanzando a propósito de las proyecciones económicas, algunos recortes y ajustes que era necesario hacer en el presupuesto, lo cual ha habilitado obviamente varias de sus aprobaciones. Sin embargo, también vamos a estar trabajando por reponer algunos recursos en áreas sociales claves como salud, educación, cultura, agricultura, etcétera. La ley de presupuesto no es un tema netamente técnico, es un tema que impacta en la vida de las personas. Ustedes saben que con la ley de presupuesto, por ejemplo, nosotros financiamos el subsidio de los pasajes del sistema red. Si no se aprueban estos recursos, la gente estaría pagando, por ejemplo, en la región metropolitana 2.400 pesos de transporte. O, por ejemplo, en el Gran Concepción alcanzando los 1.000 pesos, la región de Valparaíso 900 pesos. O sea, en la ley de presupuestos se define gran parte del gasto público que va a terminar amortiguando los costos de la vida o para atender temas asociados, obviamente, a intervenciones de salud, todo el sistema educativo, etcétera. Por lo tanto, es una semana muy importante para el Gobierno, dado que la ley de presupuesto tiene un foco muy especial en las personas. Y así como hemos alcanzado algunos acuerdos con la oposición en materia de ajustes presupuestarios, también queremos sostener gastos que estamos proyectando para el 2025, que son claves para la vida de las personas. Y entonces creemos que
hay que tener la atención bien puesta en todas esas áreas para que tengamos una buena ley de presupuesto 2025. Preguntas. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Ayer Buenas tardes. vimos declaraciones suyas en un diario de circulación nacional donde identifica un obstruccionismo de la oposición. En Chile Vamos hoy día respondieron, dicen que el problema no es el obstruccionismo, sino que el gobierno ha insistido con reformas que no tienen los votos en el Congreso. Son dime y diretes que ya hemos escuchado anteriormente, ministra, y queríamos preguntarle por eso mismo si usted cree que fue un aporte al debate volver a instalar este concepto del obstruccionismo. Recordemos primero el origen de la pregunta y del dilema que hay acá. Lo que pasa es que hemos tenido recientemente demasiadas solicitudes de renuncia por parte de la oposición que han centrado la atención no solamente del debate político, sino que comunicacional. Y cuando nosotros decimos que las solicitudes de renuncia o las acusaciones constitucionales no han tenido ningún impacto concreto positivo en las personas, ni tampoco han cambiado el clima de conversación en la política, es justamente porque creemos que no traen nada bueno para el país y que el presidente lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo en su trabajo diario es gobernar para los chilenos y chilenas y no para estos requerimientos. Y además porque a la luz de los hechos, cuando se ha pedido renuncia y alguno ha renunciado, como el caso del exministro de Desarrollo Social, se dijo que eso ayudaría al avance de la reforma previsional, pero eso no sucedió. Entonces, al final de cuentas, lo que hay que poner en el centro no es el debate en torno a las solicitudes de renuncia, sino que el debate en torno a los acuerdos pensando en las personas. Y ese ha sido el foco y el enfoque de nuestro gobierno en todo momento, de manera permanente e insistente, dialogar y sacar acuerdos, porque los acuerdos son los que nos va a permitir atender a las demandas de transformación y de cambio que todavía tiene nuestra población. Son los chilenos y chilenas los que nos demandan el sentido de realidad, y ese sentido de realidad se tiene que materializar en acuerdos. Aquí lo que más te podemos destacar es que la voluntad de cambio y de transformación en pensiones o en otras áreas va a seguir existiendo en la medida que existan urgencias y necesidades en nuestra gente. Y las hay, ¿no? Hasta el día de hoy todavía nuestros jubilados y jubiladas demandan mejorar sus pensiones para llegar a fin de mes. Todavía demandan mejoras en las áreas de educación, en el área de salud, que existan más hospitales, que existan más recursos para atender las listas de espera, la urgencia, en fin. Y por eso nosotros necesitamos que la conversación se vuelque sobre esas necesidades y cómo resolverlas. La ley de presupuesto es una propuesta para avanzar en esa resolución y también, evidentemente, la reforma previsional, que recordemos, lo que se está conversando y acordando ya no es la propuesta original, o sea, no es 100%, diría yo, la propuesta original del gobierno, porque en esto todos hemos tenido que ceder. Y eso ha sido parte de la trayectoria de la conversación. Entonces, quedarse con que la propuesta original era la que no generaba los acuerdos necesarios, bueno, eso es cuestión del pasado, porque ya hace rato que hemos logrado tender los puentes necesarios para poder pensar que de aquí a enero la reforma previsional, como fue comprometida, salga a la luz y sea aprobada en el Senado. Y en esa misma línea, ministra, poniendo en el centro el debate sobre las necesidades y el avance de estas iniciativas, ¿en el gobierno hay alguna reflexión, alguna autocrítica de por qué ha sido tan lento ese avance, o la tesis del obstruccionismo indica de que no se ha avanzado por obstrucción solamente de la oposición? Mire, han pasado años desde que, digamos, ha pasado bastante tiempo desde que ingresamos la reforma previsional. Y en esto hemos visto de todo, y por cierto que hemos visto sectores que han querido obstruir ese avance poniendo una excusa tras otra para no avanzar. Pero ya estamos en un escenario distinto, ¿ya? Y que no se generó porque salió un ministro o ministra de Estado. Yo quiero recordar, por ejemplo, que hace un tiempo atrás se ha pedido la renuncia del ministro Jackson, el ministro Monte, pasamos también por la solicitud de renuncia de Educación, la ministra Jara también le pidieron en algún momento la renuncia para habilitar mejor entendimiento en reforma previsional.
Y hoy día tenemos un entendimiento en reforma previsional sin que haya tenido que salir ningún ministro o ministra. ¿Y por qué? Porque hemos tendido puentes y hemos generado espacios de diálogo. Entonces, hemos tenido muchas dificultades y eso ustedes lo saben, la opinión pública lo sabe. Hay sectores que han sido más radicales en sus posiciones, pero hay otros con los cuales finalmente, dada también la insistencia del Ejecutivo, se han logrado tender puentes para poder afirmar hoy día que tenemos un protocolo de acuerdo para sacar la reforma previsional que pone plazos y además pone objetivos concretos, porque no es aprobar cualquier cosa, sino que aprobar una reforma con ciertos objetivos de mejorar, o sea, de incorporar el concepto de la seguridad social, de nivelar hacia arriba la cancha entre hombres y mujeres pensionados, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si estamos aquí, no ha sido exento de dificultades y obstrucciones, sin embargo, lo que finalmente ha primado, más que abrir camino por renuncias de ministros, es abrir camino por el diálogo. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto del proyecto que crea un nuevo Ministerio de Seguridad, ¿cuál es la posición del Ejecutivo para eliminar facultades de los subsecretarios en materia de pedir informes de inteligencia? Respecto de las regiones, ¿cuál es la postura del Gobierno sobre las atribuciones de los delegados presidenciales regionales? ¿Cree que hay que fortalecer esa figura? Mira, esto lo está liderando evidentemente la ministra del Interior para poder encontrar el acuerdo que más satisfaga a todas las miradas que están hoy día debatiendo sobre esto. Ahora, dicho esto, sin dar muchos detalles, pero porque lo está llevando en detalle la ministra del Interior, es que se necesita, tras la creación de un Ministerio de Seguridad, que esto tenga un correlato en regiones. No podemos tener un ministerio que solo opere y trabaje desde Santiago si es que todas las regiones demandan figuras con autoridad en materia de seguridad en sus territorios, porque cada región es distinta. No es lo mismo la violencia o el tipo de delitos que se cometen en una zona rural versus una zona urbana. No es lo mismo lo que pasa en la zona norte que en la zona sur. Y por lo tanto, el que tenga representación el Ministerio de Seguridad Pública en las regiones es clave. Y segundo, que siempre tiene que haber dentro de los gabinetes regionales, que son distintos a los gobiernos regionales. El gobierno regional es un ente, por decirlo de alguna manera, aparte e independiente, autónoma del poder ejecutivo del gobierno central, ¿no? Hoy día además los gobernadores se eligen por voto democrático, voto popular. Por lo tanto, los gabinetes del gobierno, que son los ceremis, tienen que también tener una coordinación política como existe a nivel de ministros y ministras de Estado, ¿no? Rol que juega actualmente el Ministerio del Interior y por lo tanto el Ministerio del Interior, sea a través de la figura del delegado o como se le quiera llamar, tiene que lograr ejercer esa labor de jefatura de gabinete para coordinar gabinetes, ¿eh? No pueden haber gabinetes de ceremis que no tengan esa coordinación política en las regiones. Y por lo tanto hay dos figuras ahí que tienen que estar expresadas, la del responsable de la seguridad y la del responsable de la conducción y coordinación política de las y los ceremis en las regiones. Por eso es algo que esperamos que se despeje evidentemente lo antes posible para poder ya contar con la creación de un Ministerio de Seguridad y que esto no sea una de las razones que primen y que finalmente termine, o sea, sea una de las dificultades que prime y que